la crisis del ébola. Nos gustaría solicitar al Gobierno de España una campaña oficial de información a los ciudadanos para que conozcan las medidas de prevención que se deben de adoptar. No es necesario que la población utilice mascarillas. Y las características de la transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite poco entre personas. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso. En general en España va a ser bajo o muy bajo. En España 115 casos, en España 150 casos, un fallecido 441 casos, 589 casos, 11.178 casos, 33.089 casos, 39.673 casos, 1.696 fallecidos, 64.059, 72.248 casos, fallecidos 5.690 hoy, 78.797 casos. Como les comentaba, la evolución parece que se ha estabilizado, parece que está incluso empezando a descender. 172.541 casos, 182.816 nuevos casos en toda España, 191.726 casos de 208.389. 812 fallecidos en las últimas 24 horas después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia. España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. 10.935, el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo. España ha superado este sábado la barrera de los 20.000 muertos por COVID-19 tras sumar 565. El número total de casos registrados se acerca a los 200.000. En Nueva York nos vamos ahora a España y siguen superando los 210.000 contagios y las 22.100 muertes que mantienen a esa nación en el segundo lugar en un total de más de 302.000 positivos confirmados por PCR desde que comenzó la pandemia. El número de fallecidos se actualiza hasta los 28.498. Un rebrote de coronavirus importante, en particular en España, está alcanzando cifras diarias de contagios superiores incluso a las de marzo, cuando la enfermedad hacía estragos en el viejo continente. El nuevo récord habla de 10.476 infectados en apenas 24 horas, con 184 víctimas fatales que llevan a un total de casi 30.000, lo que ubica al país en el 9º lugar del mundo con más víctimas. El número total de casos se sitúa en los 769.188. La cifra total de fallecidos, según los datos de Sanidad, es de 31.791. España sobrepasa los 32.000 fallecidos y sigue a la cabeza de la Unión Europea en casos acumulados, en torno a los 800.000. España supera los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Esta tarde se han superado los 100.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. España sufrió 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020. 100.000 muertos. Estos son 100.000 muertos. En la Gran Vía de Madrid, una inmensa manifestación. Viéndolo así cambia el concepto. Este es el resultado de la cifra oficial de la pandemia del COVID. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país. ¿Asume usted la responsabilidad de la gestión de esta crisis durante enero, febrero y principios de marzo? Principios de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que encontremos la vacuna. Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría más.